Bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Jonay Díaz, periodista de PH Latam, un portal web especializado en medicina. Hoy es 28 de julio, el Día Mundial de la Hepatitis, y para ello tenemos dos invitados que nos hablarán sobre la atención al paciente y el trabajo en política pública en beneficio de esta población en Puerto Rico. Nos acompaña el doctor Jorge Santana Bagur, médico infectólogo, catedrático de medicina en su especialidad e investigador clínico sobre temas relacionados con VIH-Sida, hepatitis C y virus del papiloma humano por más de 3 décadas. Por otra parte, también contamos con la presencia de la señora Lilian Rodríguez. Ella es la principal oficial y fundadora, valga la redundancia, de la Fundación Voces. Es una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y divulgación de distintas estrategias de prevención en salud. Iniciamos esta conversación con el doctor Jorge Santana Bagur sobre la perspectiva clínica, enfocándonos en la hepatitis C. Doctor, ¿cuáles son los métodos más comunes utilizados para la detección y diagnóstico de la hepatitis C en Puerto Rico? Saludos cordiales y gracias por la invitación. Mira, en cuanto a la pregunta, obviamente las pruebas en sangre serológicas de anticuerpos y de polimerasa en cadena, el PCR, son las que se están utilizando. Es importante recalcar que estamos tratando de empoderar tanto la comunidad colectiva como la comunidad médica para que puedan realizar estas pruebas al unísono, lo que llamamos el reflex testing, donde la persona va en un solo momento a la oficina, a la clínica, se hace la prueba en sangre y automáticamente el laboratorio, si el resultado de anticuerpos serológicos es positivo, realiza la prueba de polimerasa en cadena confirmatoria para evitar que el paciente, la persona tenga que volver 2 semanas más tarde, donde se pueda perder, no regrese a clínicas, etcétera. Y yo creo que todavía necesitamos un poquito más de esfuerzo en lograr ese acuerdo para poder tener la confirmación esperada y poder entonces comenzar con el diálogo de tratamiento para el paciente. Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuál es la incidencia y la prevalencia de la hepatitis C en Puerto Rico y cómo se ha modificado en los últimos 5 años? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Yo recuerdo haber ido en muchas ocasiones, tanto a Centro Suramérica, desde México hasta Argentina, a distintas conferencias, a hablar sobre la coinfección de VIH y hepatitis C. Y a mí personalmente me daba algo de vergüenza porque hasta hace poco más de quizás 4 o 5 años, yo creo que hasta menos, quizás 3 años, tratamos de conseguir la data estadística de incidencia, prevalencia, los números. En Puerto Rico entrabas al portal del Departamento de Salud, a Vigilancia y Prevención, y cuando apretabas el botón de hepatitis C, aparecía una pantalla en blanco. No habían datos, sino es porque, ¿verdad?, uno conoce personas en el departamento y buscábamos. Pues teníamos una idea de dónde estábamos parados y ciertos estudios que datan ya de sobre más de 12, 13 años, realizados por la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, la doctora Cintia Pérez, doctor Estel Torres y otros, donde habían hecho ciertos estudios regionales localizados y establecían que podía ser una incidencia estimada entre un 2.3 hasta casi un 6%, lo cual era altísima. El problema es que ambos estudios, y ellos lo reconocen en las conclusiones, estaban limitados a que realmente en aquel momento, estamos hablando de 2011, 2014, se realizaba solamente la serología de anticuerpos y sabemos que casi el 70% de personas que tienen anticuerpos positivos también tienen viremia activa, pero no se estaba realizando en aquel momento polimerasa en cadena. Así que realmente yo creo que el número siempre estuvo mucho más inflado de lo que realmente era. Ya afortunadamente, y tengo que destacar que hay un joven en el Departamento de Salud Estatal, el señor Héctor Quiñones Rosali, el cual, pues, los últimos 3 años, desde el año 22 al presente, está realizando, porque aunque hace muchos años por ley, el resultado de los laboratorios de pruebas positivas y confirmatorias, probables confirmatorias, tenía que reportarse al Departamento de Salud, no se estaba haciendo una tabulación efectiva. Y ahora sí, estamos empezando a ver los pininos, pero tenemos una data más sólida, donde, por ejemplo, te puedo decir que en el año 22 y 23 se realizaron más de 4.000 pruebas posibles
confirmadas cerca de 1.100, 1.600. Cuando tú lo aplicas a la población en periodo de tiempo, pues estamos hablando que quizás está cerca de 1.8 a 1.2% con esos números, pero yo creo que los números todavía necesitan depurarse aún más. Yo quisiera pensar, y esto es un número que yo estoy extrapolando, que posiblemente estemos por debajo de 1.5%, lo cual es relativamente aceptable porque para los estándares de la Organización Mundial de la Salud, todo lo que esté por 1.5 o 2% de incidencia, pues es alto relativamente. Pero, lo que te digo, estos son los mejores números estimados. Yo entiendo que en los próximos meses, para principios del año que viene, tengamos una data más sólida porque sí se está finalmente llevando la tabulación efectiva. Muy bien, doctor. ¿Qué tipo de protocolos para el tratamiento de pacientes con hepatitis C se siguen en Puerto Rico y si estos están alineados con las guías internacionales? Sí, en Puerto Rico seguimos la guía del American Association for Study of Liver Disease, la Asociación de Gastroenterólogos y Hepatólogos, y del Infectious Disease Society of America. Son los mismos estándares donde las recomendaciones son esencialmente las mismas y donde hoy tenemos accesibilidad, afortunadamente, a los medicamentos pangenotípicos que están disponibles de acción directa antiviral. Y yo creo que están logrando lentamente un efecto bien positivo a nivel de la comunidad. Te puedo citar un ejemplo muy cercano porque sí, yo colaboré mucho con este grupo, el grupo de ADAP, que es el Grupo Federal de AIDS Drug Assistance Program del gobierno federal, donde pacientes VIH le ofrecen medicamentos a aquellos pacientes que no tengan su seguro médico o a través de lo que llamamos el seguro del gobierno, que es Reforma o Vital. Los pacientes coinfectados en Puerto Rico se trataron desde 2015 hasta el presente sobre 600 pacientes coinfectados y tuvieron una tasa de cura de 97%, lo cual es realmente encomiable. A nivel del paciente monoinfectado, los datos son algo más escuetos porque todavía una de las limitaciones o lagunas que tiene el sistema de vigilancia es que no tiene acceso a realmente cuántos pacientes de hepatitis C infectados se han tratado y cuántos han sido curados. Pero si usamos la guía, ¿verdad?, de referencia que tenemos, pues entendemos que tanto la evidencia clínica de los fármacos como la evidencia del mundo real es muy similar, 95, 97, 98% tasa de cura, lo cual pues no debe ser distinta de la que vimos con pacientes coinfectados, que sabemos que es un tipo de paciente más difícil porque usualmente la gran mayoría en Puerto Rico siempre los pacientes VIH era por problemas o la transmisión había sido por uso de drogas o parafernalia de drogas inyectables. Muy bien, doctor, ya que toca el tema de los fármacos, ¿qué tan accesibles son los antivirales de acción directa en Puerto Rico y qué obstáculos enfrentan los pacientes para acceder a estos medicamentos? Mira, realmente yo creo que en los últimos 2 o 3 años, afortunadamente, la accesibilidad ha sido todos los planes médicos comerciales, todos los planes médicos tipo Medicare Advantage, que los llamamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, que son subvencionados por el gobierno federal, y aún así, aún incluyendo el plan de reforma del gobierno vital que cubre a las personas indigentes que no cualifican o no tienen un plan médico. Todos tienen estos fármacos disponibles y ha hecho una gran diferencia. Yo creo que realmente las barreras mayormente iniciales fue quizás del punto de vista burocrático, donde estaban estableciendo unos estándares quizás un poco más altos de cernimiento al paciente, si estaba usando drogas, si estaba usando alcohol, tenía que demostrar que estaba sobrio tantos meses, etcétera. Pero ya eso ha ido cambiando, inclusive tenía que ser médicos capacitados y certificados para poder dar el tratamiento, y eso ha ido cambiando lentamente. Y recientemente yo creo que ya yo diría que la barrera mayor que puede todavía tener un paciente hoy día es que él no quiera tratarse, no quiera buscar el tratamiento, porque realmente hemos hecho unos adelantos grandes en los últimos 2 o 3 años para el tratamiento de estos pacientes. Bien, doctor, un día tan importante como hoy, 28 de julio, y nadie mejor que usted para respondernos esta pregunta es, ¿cuál es el protocolo de seguimiento y monitoreo para los pacientes que terminan un tratamiento de hepatitis C en Puerto Rico?
Mira, siempre, como te dije al principio, para el tratamiento inicial, pues seguimos la guía del American Association Study of Liver Disease y del Infectious Disease Society. En términos del seguimiento, yo creo que ahí pueden haber ciertas variaciones, pero en términos generales, yo creo que es muy similar. Eh, Pacientes que se hayan, fíjate que tampoco ya estamos, y es lo que WHO para países que tienen recursos limitados recomienda, que no tiene que hacerse genotipo, porque con las terapias pangenotípicas que tenemos de 1 o 3 tabletas, 8 semanas o 12 semanas, logramos alcanzar curas de 97, 98%. Si el paciente es cirrótico, sea compensado o decompensado, que se dé tratamiento y se cure, ese tipo de paciente amerita un seguimiento a largo plazo de no menos de 2 a 5 años corridos, porque sabemos que aunque se cure y pueda haber inclusive una mejoría histológica a nivel del hígado, que puede representar hasta 2 estadios. Por ejemplo, si el paciente cirrótico compensado puede hasta revertir a lo que sería un estadio fibrosis 2 o 3. Pero sabemos que ese tipo de paciente, especialmente si tiene mucha infiltración grasa, esteatosis en el hígado, ese paciente tiene un riesgo mayor de eventualmente desarrollar cáncer hepatocelular. Por eso es que el seguimiento a largo plazo debe ser no menos de 2 años y posiblemente hasta 5 o 6 años, dependiendo del grado de cirrosis que tenga en el momento que se trató. Muy bien, doctor. ¿Existen casos de resistencia al tratamiento con antivirales en Puerto Rico? Y de ser afirmativo, ¿cómo se manejan estos casos? Fíjate, yo te podría decir que mi experiencia personal, profesional, tanto con pacientes coinfectados como monoterapia, monoinfectados, ciertos gastroenterólogos y patólogos con quien yo converso mucho, el issue de resistencia afortunadamente no ha sido un issue grande. Sí hemos tenido varios casos. Lo que sí a veces se ha visto también es reinfecciones. Recuerda que son esencialmente 6 serotipos, de los cuales pues del 1 al 4 son los más comunes en todo lo que es Centro, Suramérica, Caribe, gran parte de Europa. Y el serotipo 5 y 6 pues son más bien para Mediterráneo y parte de Asia y África. Pero del 1 al 4 en Puerto Rico la prevalencia mayor es el genotipo 1, seguida por el genotipo 3, 2 y 4 en ese orden descendente. Y realmente tenemos las pruebas para hacer serología genotípica, de ensayos genotípicos para ver qué tipo de resistencia, pero yo realmente la he usado en muy pocas ocasiones porque si me falla al tratamiento, perdón, yo tengo opciones de rescate que entonces puedo fácilmente curar en el segundo intento al paciente. Claro, esto conlleva acuérdate que a diferencia de VIH, donde hoy día se promueve el que tú puedas empezar el paciente lo más temprano posible para lograr disminuir la cantidad de virus con los fármacos que tenemos disponibles para el tratamiento de VIH y así disminuir la transmisión comunitaria. En términos de hepatitis C, tú no tienes una prisa mayor en empezar un tratamiento porque es una enfermedad de progresión más lenta y en términos de transmisión, a menos que sea por contacto de sangre, inyectable, algún tipo de práctica ilícita, la transmisión sexual, que se ve mucho en VIH obviamente, no es tan eficiente en hepatitis. Así que tú tienes un poco más de tiempo para lograr una empatía con tu paciente y asegurarte que va a ser cumplidor con su terapia, porque después de todo, la terapia es bien sencilla, como te dije, es una pastilla al día por 12 semanas o 3 pastillas diarias o tabletas diarias por 8 semanas y alcanzas estas tasas de cura enormemente altas. Así que tú preparas tu paciente para lo que él va a experimentar, efectos adversos posibles, los cuales realmente todos aquellos que tratamos hepatitis C hace 20 o 25 años, antes del advenimiento de estas terapias de acción directa, el cambio es literalmente del cielo a la tierra. O sea, tú no tienes los problemas de inyectables, los problemas de falta de cumplimiento con el antiviral, no tienes tampoco la problemática de que el paciente desarrolló anemia o desarrolló trombocitopenia, tienes que hospitalizarlo, tienes que transfundirlo, porque eso no se ve, afortunadamente, con estas terapias de acción directa y el paciente en muchas ocasiones el porcentaje de adherencia y cumplimiento sobrepasa el 95%, lo cual es lo que queremos y mientras tú suprimas el virus y no pares el medicamento, no vas a desarrollar resistencia. Doctor, a nivel clínico,
cómo se abordan las comorbilidades en pacientes con hepatitis C, con coinfecciones como el VIH, con enfermedades hepáticas avanzadas? Esa es una muy buena pregunta que a veces no hablamos y los pacientes, la comunidad, pues no está consciente. Nosotros tenemos y teníamos mucha coinfección con VIH por la razón obvia de que el grupo de alto riesgo mayor en VIH y en hepatitis C era por usuarios de drogas inyectables o intercambio de parafernalia. Sin embargo, estamos viendo hoy día que no habíamos o no hacíamos hincapié en ciertas de las comorbilidades que estos pacientes desarrollan asociadas a la hepatitis C. Sabemos que hay manifestaciones intrahepáticas limitadas al hígado, donde pues puede haber fibrosis, engrosamiento, puede haber cirrosis, cicatrización y conlleva entonces, además de la infiltración grasa de hígado, ¿verdad? La esteatosis, eventualmente lleva y conlleva a el desarrollo de cáncer hepatocelular, hepatitis fulminante y no nos olvidemos que todavía hepatitis C a nivel global sigue estando entre las primeras tres causas de trasplante de hígado asociado. Así que nos habíamos enfocado en eso, prevenir esa problemática que le iba a poner una sobrecarga al sistema de salud, porque no todo el mundo puede trasplantarse por razones obvias. Sin embargo, nos habíamos olvidado de que si no tratamos la condición, hay un sinnúmero de manifestaciones extrahepáticas que sí pueden causar mucha morbilidad e inclusive mortalidad asociada, entre ellas la diabetes tipo 2, que se acelera la progresión de la misma, la obesidad mórbida con mayor infiltración grasa, porque recordemos que la esteatosis hepática no necesariamente tiene que ser de origen viral, puede ser por síndrome metabólico, problemas de diabetes, obesidad, y que si no tratamos esa esteatosis, al cabo de quizás 15 o 20 años, esa persona pudiese desarrollar cirrosis asociada y no tiene que ver nada con el virus. Además de eso, tenemos los problemas renales asociados de glomerulonefritis, que son una inflamación del glomérulo, donde el paciente puede desarrollar eventualmente fallo renal agudo. Afortunadamente, esas manifestaciones extrahepáticas no las estamos viendo porque yo creo que estamos capturando los pacientes hoy día más temprano y los famosos baby boomers, que eran las personas nacidas entre el año 45 al 65, 72%, la mayoría de ellos eran los que se diagnosticaban con hepatitis C. Ya esa edad rango o población ha ido disminuyendo y ahora estamos viendo personas más jóvenes, entre 33 a 55 años, que son los que se están infectando. Y ahí es la importancia de tratar de llevar el mensaje de capturar, o sea, hacer la prueba para detectar el virus, aunque sea una vez en su vida, si no tienes ningún factor de riesgo. Y si tienes factor de riesgo asociado, pues entonces hacértela cada dos veces al año, por lo menos cada 4 meses, para tratar de detectar conjuntamente cualquier infección temprana y ofrecer tratamiento. Pero no hay duda que en muchas ocasiones vemos complicaciones asociadas desde problemas en piel, tiroides, el síndrome metabólico, diabetes, infiltración grasa, aterosclerosis asociada a la diabetes y también a los desórdenes lípidos y el desarrollo de derrames o infartos a miocardio, asociado todo a esta gama de síndromes de comorbilidades asociadas. Doctor, ¿cómo comparar los casos de hepatitis C en Puerto Rico con los de otros países de Latinoamérica? Te puedo hablar de México porque tuve mucha experiencia. Entiendo que en México sí tienen una tasa bien alta de comorbilidades asociadas y de hepatitis viral tipo C. Tengo que hacer un paréntesis porque tengo que ser verdad justo en esto. La República Dominicana, que está cercana a nosotros, hasta hace quizás unos 30 años atrás, en Puerto Rico la vacunación de hepatitis B es mandatoria. Lo ha sido desde fines de los 80, principios de los 90. Yo personalmente me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi especialidad en infectología para el año 86, 87, yo recibí mi primera vacuna para hepatitis B, la original de la compañía Merck en aquel momento. Al día de hoy yo todavía tengo anticuerpos detectables para hepatitis B. Y
el hecho de que en Puerto Rico hubiese ese reglamento, ese requisito de vacunación mandatoria, lo que nos ha provisto es realmente no vemos prácticamente hepatitis B con portadores crónicos. Y eso es una ventaja grande con otros países, México, la República Dominicana, Haití, ni hablar, ciertos países de Centroamérica, que sí tienen problemas de hepatitis B crónica y que dificulta en muchas ocasiones el tratamiento combinado, porque sabemos que hepatitis B no se cura y hay que tratar de controlarlo antes de dar el tratamiento para la hepatitis C, porque si obviamos ese control de la hepatitis B crónica, entonces durante el tratamiento de la hepatitis C pudiese reactivarse el virus de hepatitis B y pudiese causar una hepatitis fulminante que pudiese ser hasta mortal. Así que en términos generales tenemos una ventaja, yo diría, y es debido a la vacunación mandatoria. Y aquí siempre yo hago hincapié, ¿verdad? Y hoy día más y más se nos hace difícil con tantas personas que por la razón que sea, y no voy a entrar mucho en detalle, están estos antivacunas, ¿verdad? Y yo creo que tú en la vida tienes que recordar la historia para no volver a repetirla. Y me parece a mí que la historia ha sido bien contundente, con muchísimas enfermedades que se han evitado, epidemias y pandemias, gracias a la vacunación, pero que la gente no recuerda porque no lee la historia. Y entonces entramos hoy día en todas estas teorías que desafortunadamente no abordan en nada, y lo que hace es alejar las personas de lo que es la ciencia realmente. Pero para hacer un cierre específico, yo creo que en términos de comparativa, el hecho de que no tengamos hepatitis B crónica en Puerto Rico nos facilita muchísimo el manejo de la hepatitis C con VIH coinfectada o hepatitis C en monoinfectivo, y no tenemos que estar manejando las complicaciones asociadas a la infección con hepatitis B. Doctor, ¿cómo describiría los retos actuales en salud pública con la hepatitis C? Mira, yo creo que en Puerto Rico todavía hay un poco de desconocimiento de las connotaciones e implicaciones de hepatitis C. Y me explico. Todavía a nivel comunitario, colectivo y a nivel comunitario médico, la comunidad médica, desafortunadamente hay algunas lagunas con el desconocimiento de que, a diferencia de otras condiciones infecciosas, el hecho de que tú tengas anticuerpos detectables no significa que tú estás inmune a la hepatitis C. Como dijimos brevemente al principio, ¿verdad? Sabemos que la hepatitis C, hasta un 70% de las personas infectadas continúan con replicación activa. Por eso es que es una enfermedad lenta que se puede acelerar en muchas ocasiones con otras condiciones comórbidas como VIH, hepatitis B, alcohol, y pueden progresar más rápido. Pero en términos generales es una enfermedad que entre 10 a 15 años, quizás más, dependiendo de esos cofactores, se puede manifestar. Yo creo que todavía debemos desconectar esa asociación de que tú tienes anticuerpos para hepatitis C, no te preocupes. No, realmente te tienes que preocupar, porque hasta que no tengas la prueba de viremia detectable, o sea, la prueba de PCR, ¿verdad? Del RNA, pues que sea no detectable, pues sabemos entonces que esos anticuerpos sí son funcionales y que no debes tener ningún problema si no vuelves a exponerte al virus. Recuérdate que dijimos que son por lo menos 4 serotipos de importancia y que tú puedes desarrollar anticuerpos a la primera infección, pero no necesariamente, al igual que el dengue, es la analogía que yo hago. Teóricamente tiene que dar 4 veces dengue, son 4 serotipos, para que entonces tú estés totalmente inmune al dengue en un futuro. Pues aquí literalmente tendrías que darte los 4 serotipos de hepatitis C para tú estar entonces inmune. Y aún así, algunos expertos entienden que aunque te haya dado, por ejemplo, hepatitis C genotipo 1, que es el más común, eso no te garantiza que si te expones otra vez a genotipo 1 no vuelvas a infectarte, porque hay 2 subtipos, que es genotipo 1A y 1B, y pudiese ser el genotipo distinto, subtipo distinto, y sí puedes volver a infectarte. Así que yo creo que tenemos que quitar ese concepto y más que nada saber que si tienes pruebas de anticuerpos, tienes que hacerte una prueba de polimerasa en cadena para detectar virus replicándose y tratarlo adecuadamente. Doctor, ¿qué tipo de apoyo psicosocial se ofrece a los pacientes que padecieron hepatitis C, como para manejar ese impacto, digamos, a nivel social y emocional de la enfermedad?
Eso es también muy buena pregunta. Yo creo que por lo menos en Puerto Rico, una de las compañías que manufactura uno de estos fármacos de acción directa a través de los años ha demostrado un compromiso real con la comunidad médica y con la comunidad de pacientes con hepatitis C y proveen cierto tipo de apoyo, no tan solo económico y social, sino también psicológico. Yo creo que la condición en muchas ocasiones idealmente debe conllevar una combinación multidisciplinaria donde tanto la enfermera médico como quizás un manejador de casos debe de envolverse para tratar de averiguar la problemática subyacente, ¿verdad? Los niveles socioculturales de esa persona, porque no hay duda que hay unos problemas socioculturales asociados al desarrollo de hepatitis C. Y yo creo que en términos generales el diagnóstico, si se aborda el punto de vista de que a diferencia de VIH, hoy día hay medicamentos para tratar el VIH y controlarlo, pero todavía no tenemos cura. Sin embargo, para hepatitis C, el mero hecho de que tú sientes al paciente te diga, ok, saliste con hepatitis C, a mí no me importa cómo tú te infectaste o te contagiaste, pero tú tienes que ahora hacer unos cambios en tu vida porque tenemos un tratamiento que te puede curar, pero no queremos que te vuelvas a infectar. Y yo creo que ese impacto psicológico ayuda mucho a bajar esa ansiedad que todavía en el paciente VIH, el mero hecho, tú te hago la comparativa porque yo tengo mucha experiencia en ambos renglones, todavía el paciente VIH, por más que tú le digas, podemos controlar y podemos evitar que tú transmitas la infección, pero sobre todo que tú vayas a sucumbir al virus, porque el largo de vida del paciente infectado hoy día se acerca a el de la población en general, pero él sabe que él tiene un virus mortal todavía, y hasta que no tengamos una cura, pues psicológicamente a nivel inconsciente eso sigue trabajando lentamente. En el paciente de hepatitis C, el mero hecho que él sabe que 97-98% de los pacientes se curan, eso es una diferencia significativa. Es una diferencia realmente significativa, como usted lo dice, doctor. En cuanto a estudios clínicos, en este momento se están desarrollando algún tipo de estudios para la hepatitis en Puerto Rico. De ser positivo, de ser afirmativa la respuesta, ¿cómo esto puede ayudar o beneficiar a pacientes con hepatitis o que padecieron de hepatitis y cómo ellos pueden participar en este estudio, si es posible? Pues mira, si tú me hubieses hecho esa pregunta hace 5 o 6 años atrás, te decía, sí, tenemos varios estudios clínicos y estamos reclutando y nosotros trabajamos en por lo menos 3 estudios clínicos de distintos fármacos, etcétera. Pero hoy día ya no se está realizando estudios clínicos de hepatitis C porque, como te dije, desde el 2011 que sale el primer medicamento oral de acción directa y a través del 2014 hasta esta última década, 2024, pues tenemos fácilmente sobre 10 medicamentos antivirales y tenemos 2 terapias pangenotípicas endosadas para los tratamientos rápidos y cortos de 8 o 12 semanas. No hay estudios mayores en vacunas a nivel mundial. Sí se está trabajando en algo porque todavía hay un interés en desarrollar una vacuna para evitar y para ofrecérsela sobre todo a países con recursos limitados que tengan una problemática grande de hepatitis C en el mundo, y entre ellos pues están muchos países asiáticos, sobre todo entre China, Tailandia, Japón, son algunos de ellos. Pero a nivel de medicamentos antivirales, yo no anticipo que la farmacéutica tenga mucho interés en desarrollar más y mejores terapias, porque realmente lo que tenemos hoy día es muy bueno, es excelente y es bien tolerable. Así que lo que sí debemos hacer es tratar de identificar esos pacientes para encaminarlos, tratarlos y canalizarlos si es necesario a centros especializados donde tengan mucha experiencia en los casos que son bien avanzados. Pero hay muchos estudios que han demostrado que la mayoría de los pacientes que se están infectando, si se detectan temprano, los puede tratar cualquier médico primario, desde médico generalista, médico de familia, internista. No tiene que ser un especialista como era hace muchos años, porque hoy día no es necesaria la biopsia hepática en más del 80-90% de todos los casos. Así que realmente hoy día no está, por lo menos a nivel de Puerto Rico, no se están haciendo estudios clínicos
Inclusive nosotros hicimos un estudio clínico que después fue endosado por la Organización Mundial de la Salud, que es el estudio MINMON, en mayúscula todo, que es Minimal Monitoring, donde al paciente se le entrega al principio de la primera visita el frasco de medicamentos y él se va para su casa y por llamadas telefónicas y visitas esporádicas cada 4 u 8 semanas a la clínica para alguna muestra de sangre, realmente no tenemos que monitorearlo tan de cerca porque los efectos adversos y la seguridad y tolerabilidad es tan buena. Así que realmente pues ya no se ha descubierto más de lo que tenemos. Inyectables a largo plazo, yo creo que realmente cuando tú hablas de un tratamiento de 8 a 12 semanas, pues no vale la pena invertir en desarrollar fármacos orales que tengan media vida prolongada, como se está haciendo en VIH hoy día, ¿verdad? Que con una inyección cada 2 meses o ahora recientemente hasta cada 6 meses tú puedes controlar el virus con una sola inyección. El tratamiento son 8 o 12 semanas. En 2 meses o 3 tú estás curado. Así que no creo que la farmacéutica tenga el interés de desarrollar una vacuna, digo, una inyección, ¿verdad?, del medicamento para que te la ponga y te curaste. No creo que en este momento. Si realmente tenemos las herramientas para poder controlar y posiblemente erradicar o convertir esta enfermedad en una enfermedad bien rara, porque si tú no tienes el virus en la comunidad no lo vas a transmitir y eso es lo que quisiéramos hacer. Doctor Santana Bagur, queremos agradecerle mucho su tiempo el día de hoy por todos estos aportes en todo el área clínica sobre la hepatitis C. Sabemos además que hoy es su cumpleaños y desde PH queremos darle un abrazo y una felicitación por su cumpleaños. El Día Mundial de Hacerse la Prueba, ¿verdad? Ese es mi cumpleaños. Claro que sí, doctor. Yo te quisiera, si me permites un segundito más, Claro que traer sí, un tema adelante. que yo creo que es de mucha relevancia, ¿verdad? Y yo no quiero causar alarma ni causar caos, pero sabemos que una de las formas y maneras que el virus de hepatitis C también se transmite es por tatuaje. Y hago la salvedad porque yo creo que hoy día los tatuajes se han convertido en cierto tipo de moda. Todo el mundo quiere tener sus brazos, sus piernas, su espalda. Hay gente que se tatúa prácticamente todo el cuerpo, con excepción de la cara. Hay gente que se tatúa hasta la cara. Cada cual hace con su vida lo que quiera, pero yo tengo que alertar algo y lo digo a manera de alerta de que estén bien conscientes de que en primer lugar se ha asociado con el desarrollo de infecciones los tatuajes y no tan solo de hepatitis C sino con otras condiciones bacterianas a nivel del área, ¿verdad?, del tatuaje. Pero y sabemos que los tatuajes históricamente desde la época de los egipcios y los griegos ya había evidencia de que se tatuaban en aquel momento, pero la diferencia grande era, número uno, que aquellos tatuajes eran con plantas vegetales, con pigmentos de plantas, o sea, material vegetal orgánico que con el pasar del tiempo se absorbe y que no debería causar mayores problemas. Sin embargo, las tintas que se usan hoy día, número uno, se ha documentado que no es la aguja que se contamina, porque usualmente las agujas son estériles y vienen ya en empaque sellado y es de un solo uso, pero en ocasiones muchos estos lugares de establecimientos de tatuaje no usan tinta estéril y a veces usan de distintos pacientes, personas, ¿verdad?, que se hacen pruebas y el virus se sabe que puede sobrevivir por semanas en tintas contaminadas. No tan solo eso, recientemente han salido algunos estudios de contaminación de bacterias que sobreviven en esas tintas. Y por último, hay un estudio que se publicó hace apenas un mes, mes y medio, en la Universidad de Lund, en Suecia, donde interesantemente, y esto yo no lo sabía, Suecia, de todos los países del mundo y de Europa, es uno de los países de mayor incidencia de tatuajes en la población. Es el número 1 en toda Europa y de los primeros 3 o 4 a nivel mundial. Y ellos cogieron una data, presentaron una data muy interesante que pone a pensar, y es que ellos miraron del año 2007 al 2017 o 18, 10 o 11 años, y encontraron que había una correlación entre el linfoma tipo B y el tatuaje. Personas que tenían tatuajes
tenían hasta un 20% de mayor riesgo de desarrollar linfoma. Yo no quiero formar un revuelo con todo esto, pero sí tenemos que estar atentos y alerta. ¿Por qué? Porque hoy día los tintes no son vegetal, no es materia orgánica, es inorgánica con químicos, iones orgánicos químicos, inorgánicos, perdón, químicos que no se absorben y que partículas de ellas pueden migrar hacia los centros germinativos o linfáticos, que son las axilas, cuello y el área de la ingle en su gran mayoría. Así que, ojo, las personas que tienen o quieren hacerse tatuajes estén bien conscientes de esto, porque yo estoy seguro que la investigación se está mirando muy de cerca, porque recuerden que el tinte negro tiene derivados de carbón, el tinte rojo tiene derivados partículas de mercurio, el tinte azul tiene partículas de cobalto y el tinte entre verde, amarillo y limón tiene partículas de cromio, que son todos metales. Así que sabemos que se han hecho biopsias de nódulos linfáticos en personas con tatuajes y se han encontrado partículas de estos pigmentos de colores inorgánicos. Si eso va desarrollado en el linfoma, yo creo que ese estudio, que fueron más de 5,000 pacientes en 10 años, nos debe poner a pensar un poco y a buscar más información y hacer más investigación, porque realmente pudiese ser un problema a largo plazo. Muy bien, doctor. Muy buena la salvedad. Le agradecemos mucho porque este es un tema más frecuente de lo que parece y mire, más riesgoso de lo que cualquiera podría pensar. Bueno, Muchísimas gracias, doctor. ustedes por la invitación, gracias. Gracias a usted. Ahora vamos a conocer el impacto de los cambios mencionados por el doctor Santana Bagur en relación a la política pública y al trabajo de las organizaciones involucradas en todo este tema de la hepatitis C. Para eso le vamos a dar la bienvenida a la señora Lilian Rodríguez. Ella es principal oficial y fundadora de la Fundación Voces. Y nos gustaría, señora Lilian, que nos hable sobre la Ley 67 de 2023 y el impacto sobre la atención a los pacientes con hepatitis virales, sobre todo hepatitis C, que es la infección que no se puede prevenir con vacunas. Muchas gracias y aquí he estado disfrutándome de escuchar al doctor Santana y uno sigue aprendiendo cada día más. Y mira, Puerto Rico en los pasados años se ha alineado con el plan de eliminación a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica o la Organización Panamericana de la Salud de la eliminación de la hepatitis C, hepatitis A y hepatitis B, pero principalmente la hepatitis C. En hepatitis A y hepatitis B, nosotros tenemos en Puerto Rico políticas sumamente robustas. Ambas vacunas son requisitos, ¿verdad?, en diferentes etapas de la vida de las personas, inclusive para los profesionales de la salud. Parte de los requisitos es que tienen que tener los títulos, como muy bien dijo el doctor, de hepatitis B particularmente. Sin embargo, buscando cómo trabajar dentro de este plan de eliminación, nos enfocamos en 3 aspectos: prevención, detección temprana, de lo cual ha estado hablando el doctor por bastante tiempo, y el tratamiento oportuno. Cuando hablamos de prevención, la única manera que podemos hablar de prevención es educación, incrementar la educación sobre cuáles son los métodos de contagio de las enfermedades de hepatitis C. Cuando hablamos de detección, hablamos de aumentar la cantidad de pruebas que se puedan hacer en Puerto Rico. Por lo tanto, la ley 67, que fue firmada en el 2023 y aprobada por el gobernador de Puerto Rico, establece que toda persona que va a presentar un certificado de salud para su empleo, ¿verdad?, o por un requisito para un empleo o inclusive para pertenecer a alguna entidad o una organización y le requieran un certificado de salud, hoy comprende de manera mandatoria una prueba de hepatitis A, una prueba de hepatitis B y una prueba de hepatitis C. En el caso de hepatitis A y hepatitis B, si la persona tiene los títulos, ¿verdad?, y no requiere y los puede presentar como una evidencia, pues no va a requerir hacerse la prueba. Sin embargo, esto nos ayuda en la hepatitis C precisamente a establecer lo que el doctor acaba de decir hace un ratito, por lo menos que nos hagamos una prueba una vez en la vida para poder demostrar que no hemos sido expuestos a este virus.
En el caso de Puerto Rico, la política pública también establece que cada vez, una vez al año, nosotros presentemos este certificado. Por lo tanto, personas que están mayormente vulnerables o que están teniendo, pudiéramos decir, hábitos de riesgo, unos voluntarios o otros involuntarios, y voy a explicarle a lo que me refiero, pues se pueda hacer la prueba para ver si esa persona se ha visto expuesta. Por ejemplo, cuando digo de manera voluntaria, el doctor puede haber puesto el mejor ejemplo. La incidencia o la cultura o la moda de hacernos tatuajes o inclusive otro tipo de perforaciones como son los piercings en lugares que no estén certificados, que no cumplan, que tengan unas prácticas inadecuadas, pudieran estar en mayor riesgo que una persona que no tiene estas prácticas. Cuando hablo de manera involuntaria, son esos profesionales de la salud que constantemente están trabajando con diversos pacientes y a través de un pinchazo con una aguja contagiada pudieran verse expuestos. Para esto también en Puerto Rico existe política pública y protocolos, ¿verdad?, para atender esta situación. Así que la ley 67 lo que nos ayuda precisamente es a impulsar mayores pruebas, a impulsar más la educación y a impulsar inclusive, ¿verdad?, un poco más de rigurosidad para que todos esos laboratorios que se hacen en Puerto Rico lleguen al registro de hepatitis C que establece nuestro sistema de salud, que es la herramienta que nos permite detectar dónde están los grupos de riesgo, dónde están las poblaciones y establecer estrategias más específicas para poder atender y no atender a toda la población, sino atender a esa población de mayor alto riesgo o población que ya ha dado de manera positiva. Así que de eso se trata la ley 67. Muy bien, señora Lilia. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen los proveedores de salud según la ley 67 de 2023? Pues mira, los proveedores de salud en Puerto Rico tienen la responsabilidad de incrementar la educación, tienen la responsabilidad de recomendar a todos sus pacientes el que se hagan una prueba por lo menos una vez en la vida. Pero no solamente es hacerse la prueba, sino que en el momento que detecten un paciente positivo, tienen la responsabilidad de ofrecerle alternativas de tratamiento o por lo menos, ¿verdad?, incursionar a ese paciente a dónde puede recibir la ayuda específica. Por ejemplo, el doctor Santana mencionó en varias ocasiones lo que es un paciente monoinfectado y lo que es un paciente coinfectado. Cuando hablamos de un paciente monoinfectado, en palabras, ¿verdad?, para que el público lo pueda entender, pues un paciente que solamente va a tener un diagnóstico de hepatitis C. En el coinfectado puede ser un paciente que tenga HIV con hepatitis C, puede ser que tenga hepatitis B con hepatitis C, o sea, son diferentes, ¿verdad?, coinfecciones que pueden coexistir en el paciente. Así que hay que dirigir a ese paciente cuando es un monoinfectado hacia una dirección de tratamiento o de consultas clínicas y el coinfectado lo tengo que manejar de una manera diferente. Así que esta es la responsabilidad principal del proveedor. Sin embargo, hay otra responsabilidad que recae en el pagador, ¿verdad?, si le queremos decir así, de estos servicios. Y es que tiene que cubrir las pruebas, es que tiene que cubrir los tratamientos de manera accesible y con cero copago para el paciente, tanto para el sector público, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el paciente que participa del plan gubernamental, o el paciente privado, que el plan que tiene como su servicio de salud tiene que también cubrir las pruebas y los tratamientos. Así que si te fijas, lo que hace la ley 67 es establecer las guías de acceso y cobertura que debemos de tener y de educación que debemos de tener para poder lograr un plan de eliminación completamente efectivo. Ya tocando el tema del cubrimiento de los planes médicos, señora Lilia, yo quisiera que me dijera específicamente cómo la ley 67 influye para la aplicación de estas pruebas para la detección de hepatitis A y B. Bueno, pues en el caso del Plan Vital, que en Puerto Rico se conoce como el plan gubernamental que atiende aproximadamente 1.6 millones de personas en Puerto Rico,
pues tiene total cubierta para hacer las pruebas. También tiene total cubierta para la vacuna hepatitis A y hepatitis B y tiene 100% cubierta para el tratamiento de hepatitis C. En el caso del tratamiento de hepatitis C, le llamamos una cubierta especial. Es un proceso que tiene que pasar ese paciente conjunto con su proveedor para que él cualifique para esta cubierta especial, donde automáticamente esa prueba es aprobada, esa cubierta es aprobada, le cubre todas las pruebas, ¿verdad?, clínicas que tiene que hacerle el médico para determinar si ese paciente está óptimo para recibir los tratamientos y también le sirve para recibir el costo, ¿verdad?, cubrir el costo del tratamiento. En el sector privado aplica exactamente lo mismo, sobre todo en esa población que el doctor mencionó ahorita, que es el Medicare Advantage, que viene siendo la población de 65 años o más, que ya tiene otro nivel de plan de salud mucho más robusto todavía como tal. Y regresando a las pruebas, la ley 67 establece que ya desde los 18 años la población puede hacerse esta prueba y todo plan médico debe cubrir la misma. Ahora, desde su perspectiva, ¿qué debe hacer un médico si un paciente sale positivo en las pruebas de hepatitis A, B y C? Bueno, definitivamente lo primero que debe hacer ese profesional de salud es educar al paciente. Son diagnósticos, ¿verdad?, que la gente muchas veces no los va a esperar. Sin embargo, yo noto, ¿verdad?, nuestra experiencia en los 3 años o 4 años que llevamos trabajando el tema de hepatitis C tiene mucho menos estigma que cuando damos un diagnóstico de HIV. Por lo menos en términos del diagnóstico. Cuando hablamos del tipo de paciente es un poquito diferente, pero cuando damos el diagnóstico. Y lo otro es conectar al paciente al cuidado lo antes posible para que este paciente pueda tener un tratamiento oportuno, un tratamiento a tiempo. Y como muy bien explicó el doctor Santana, que aquí él es el experto, pues la enfermedad de la hepatitis C tal vez no corre tanta prisa de que mañana lo tengo que comenzar en tratamiento. ¿Por qué? Pues por la metodología o por el método de contagio que tendría que ser, ¿verdad? Ya sea por compartir jeringuillas. Hay otras prácticas que a veces hacemos, como por ejemplo, muy bien trajo el de los tatuajes, pero también a veces compartir utensilios como mi rasuradora, que si soy un paciente contagiado y le presto mi rasuradora a otra persona que es menos leve, pero sigue existiendo un riesgo. Compartir mi cepillo de dientes con una persona, o sea, si yo estoy contagiada con otra persona. Así que hay unas cosas que son prácticas más básicas que tenemos que ir eliminando, sobre todo en esa población joven, que es la que estamos tratando de detectar y que hoy precisamente el Día Mundial de la Hepatitis, nosotros lanzamos la campaña de la hepatitis es silente, porque precisamente no nos vamos a dar cuenta cuando nos contagiamos, no nos vamos a dar cuenta de que estamos positivos si no nos hacemos la prueba. ¿Qué debe hacer un paciente que es diagnosticado con hepatitis C? Bueno, desde nuestra perspectiva como organización de pacientes, definitivamente compartirlo con su familia, ¿verdad? Sobre todo si tiene una pareja, compartirlo con su pareja, dialogarlo con su médico y establecer un plan de trabajo de cómo vamos a, por ejemplo, un paciente que sale positivo a hepatitis C, no es que inmediatamente salió positivo a hepatitis C y le vamos a dar el tratamiento. Hay que hacer un protocolo. Ese médico le va a hacer una prueba confirmatoria, que el doctor Santana lo acaba de describir perfectamente bien. Luego de eso, el paciente tiene que completarse este proceso de la cubierta especial, en el caso del plan vital, que es como una preautorización para poder hacerle un sinnúmero de laboratorios clínicos para determinar si ese paciente está apto para recibir tratamiento y para cuál tratamiento. Así que luego de que se le llena la cubierta especial, el médico le va a hacer un sinnúmero de laboratorios para confirmar. Y cuando hablo del médico, esto lo puede hacer su médico primario, esto lo puede hacer su médico, como dijo el doctor, generalista o el médico de familia. De ahí se determina si ese médico puede comenzar tratamiento o necesita referir a ese paciente a un especialista como un infectólogo o como un gastroenterólogo. Luego de que se determina si ese paciente cualifica para ese tratamiento, entonces ese médico tiene la potestad para decidir de las alternativas de tratamiento que existen, cuál es la más adecuada para ese paciente.
automáticamente le da, ¿verdad?, la receta para su tratamiento y entonces empieza un proceso de aprobación para el tratamiento de hepatitis C y luego de que este tratamiento es aprobado, entonces comienza ese proceso de terapia, ya sea de 8 semanas o de 12 semanas, de acuerdo al tratamiento que determine el experto que va a utilizar. Luego de que ese paciente completa ese tratamiento, pues entonces el médico haría tal vez una prueba para verificar cuál es la carga de la enfermedad que desaparece en el paciente o si existe algún tipo de carga y determina cuál es el plan de acción que continuaría. Así que el rol y la relación entre el paciente y su médico y ese equipo multidisciplinario que está en esa clínica es clave e importante y sobre todo involucrar a la familia, sobre todo la pareja, sobre todo, ¿verdad?, para evitar o también hacerle la prueba para ver si ha habido una infección de esta enfermedad. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ruta del paciente en AMSCA? Mira, nosotros hemos identificado unas poblaciones vulnerables o unas poblaciones que ya tienen un alto riesgo de confección. El doctor ha estado todo el tiempo mencionando que el problema mayor lo tenemos en las personas que han sido usuarios de droga. En AMSCA en Puerto Rico es un programa que apoya a esta población y le da servicios de salud para inhibir el uso de sustancias inyectables. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado por los pasados 3 años con AMSCA para trabajar con esta población. Nosotros hemos detectado aproximadamente unos 1,600 pacientes con hepatitis C positivo. Sin embargo, no es el único grupo. También tenemos los presos, que es otro grupo que también se ha identificado una población bastante alta. La población de AMSCA, la mayoría, pudiéramos decir más del 95%, son parte del programa de salud del gobierno. Así que lo que hemos hecho es un programa de conectar al paciente al cuidado, nosotros como organización sin fines de lucro, llevando educación, llevándole charlas tanto a los profesionales como a los pacientes para que ambos se sientan más cómodos en trabajar con el protocolo y trabajar directamente con la educación al paciente y poder conectar el paciente a ese tratamiento. Si nosotros estamos hablando de un plan de eliminación, tenemos que hablar de un plan donde atendamos todos los sectores. Por lo tanto, en educación nos enfocamos en educar a los jóvenes y a los jóvenes, ¿verdad?, a estas prácticas que mencioné previamente, a que no caigan en estas prácticas de riesgo. Segundo, aumentar la cantidad de pruebas que se haga en las clínicas AMSCA y en otros grupos más vulnerables. Y también lograr conectar a un tratamiento oportuno a ese paciente. O sea, que el periodo de tiempo que le pueda tomar al paciente conectarse. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes de AMSCA o de grupos más vulnerables tienen otros determinantes sociales, como por ejemplo la falta de literacia, de conocer sobre su enfermedad, la falta de recursos económicos para poder pagar cualquier tipo de servicio que se necesite, como un laboratorio, un sonograma o algún otro tipo de prueba. Y también la transportación se convierte en un reto para este paciente porque tal vez no tiene la transportación adecuada para llegar. ¿Y por qué menciono los determinantes sociales? Porque es importante, ¿verdad?, que como esta entrevista no solamente se está viendo en Puerto Rico, sino que se está viendo en otras partes de Latinoamérica, es importante que ya cuando hablamos de tratar o de conectar al paciente al cuidado, no podemos hablar solamente de la medicina que lo puede tratar o del laboratorio. Tenemos que ver ese entorno y ese ambiente de ese paciente o de esa persona para ver cómo podemos eliminar esas barreras de acceso que no solamente llegar al tratamiento, es cómo manejamos ese entorno de él en todos los aspectos que antes mencioné. Así que ese es el programa que hemos estado corriendo en AMSCA de manera exitosa. Llevamos 2 años con este programa y ahora vamos a entrar en una tercera fase para llevar a todavía más educación. En Puerto Rico hay un modelo que se ha utilizado para los pacientes de HIV que ha sido sumamente efectivo y es desarrollar en médicos primarios todas las competencias para atender a esta población. Pues ese mismo modelo es el que se está tratando de desarrollar con los médicos primarios para atender la hepatitis C. ¿Por qué? Porque entendemos que, como muy bien dijo el doctor, hay muchos de estos casos que un médico primario los pudiera atender y son pocos los casos que tendrían que llegar a un especialista como un gastroenterólogo. Y además, no menos importante, la falta de especialistas que nosotros tenemos, siendo un país que tiene tantos recursos,
no quiero imaginar lo que nos pasa en países donde la extensión territorial es mucho más grande y no necesariamente contamos con la cantidad de especialistas que se necesitaría para atenderlo. Así que creo que trabajar con los médicos primarios, trabajar con los determinantes sociales y atender estos tres aspectos: prevención con la educación, detección temprana y ese tratamiento oportuno, nos va a llevar a la ruta perfecta de lograr una eliminación para el 2030, ¿verdad? Que es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Volviendo al tema de salud pública, ¿cómo pueden los pacientes del programa Plan Vital acceder a los tratamientos para la hepatitis C? Hay diferentes, Puerto Rico, cuando hablamos del Plan Vital, hablamos de lo que son grupos médicos. Por lo tanto, ese grupo de pacientes puede pertenecer a un grupo médico en particular. Y aquí le llamamos los centros IPA o los centros 330 o los grupos médicos. Básicamente son como los tres. Es responsabilidad de ese paciente hablar con su médico primario. Siempre nos referimos a ese médico primario si él entiende que ha tenido unas prácticas que pudieran ponerlo en riesgo y decirle, yo me quiero hacer la prueba. Ese médico le tiene que dar una receta para que él pueda ir al laboratorio clínico y hacerse pues su prueba. Adicional a eso, nosotros hacemos a veces clínicas gratuitas donde hacemos en lugares públicos pruebas para poder ir detectando a estos grupos de pacientes. Pero principalmente es una responsabilidad del paciente con su médico primario. Luego de que se hace esa prueba, como muy bien dijo el doctor Santana, se hace la prueba confirmatoria y entonces si encuentran que ese paciente tiene la carga viral, pues entonces se empieza todo el resto del protocolo que ahorita mencioné, que es la cubierta especial, luego los laboratorios que le siguen, luego someter, ¿verdad? Para la aprobación del medicamento, y en 8 o 12 semanas ese paciente pudiera estar disfrutando ¿verdad? De la cura que ofrecen estos medicamentos antivirales como tal, y luego evitar caer en esas prácticas que pudieran llevar a ese paciente nuevamente a esa coinfección o esa reinfección de esta condición. ¿Qué exactamente cubre el Plan Vital para los pacientes diagnosticados con hepatitis C? Pues cubre la prueba inicial, cubre todas las pruebas de laboratorio adicionales que tenemos que hacer para ver si este paciente está preparado para recibir tratamiento, cubre el tratamiento y adicional a eso, como muy bien dijo el doctor Santana, pues las empresas que tienen los antivirales tienen programas de apoyo a los pacientes completamente gratis para ayudar a ese paciente en ese proceso, ¿verdad? En ese journey de estar en el tratamiento. Pero te tengo que decir y tengo que resaltar que en el programa de AMSCA particularmente, que trabaja, ¿verdad? Con los pacientes que son usuarios de drogas inyectables y que están en un proceso de recuperación y reciben tratamiento para esto, tiene un equipo multidisciplinario increíble, tiene trabajadores sociales, tiene obviamente manejadores de casos, médicos, etcétera, y también este grupo que atiende a los pacientes de HIV también tiene toda esta infraestructura. Así que la estructura que nos quedaría, ¿verdad? Un poco más que tendrían que acoger los médicos primarios son esa población que no está en estos grupos de edad, pero pudiera estar haciendo unas prácticas de alto riesgo, como lo mencionó el doctor, que me alegro que lo haya explicado lo de los tatuajes, porque nuestra campaña de la hepatitis silente se enfoca mayormente en hablarle a esos jóvenes que se hacen tatuajes, que se hacen piercing, que no tiene nada de malo en hacerlo, pero lo debemos hacer de la manera correcta, en los lugares correctos. ¿Cómo verifica un paciente si su plan privado cumple el tratamiento o tiene el tratamiento para la hepatitis C? Mira, lo que nosotros le recomendamos a los pacientes de los planes privados, que lo primero que tienen que hacer es comunicarse. Tenemos dos formas de hacerlo. Si yo trabajo para un patrono, pues en un patrono, ¿verdad? Que es el que me contrata, pues debe de tener un departamento de recursos humanos y ese es el que contrata el plan. Así que ese director de recursos humanos o esa persona de recursos humanos me puede orientar de si la cubierta que nosotros como empresa hemos comprado incluye el tratamiento de hepatitis C. Si no soy un empleado y soy, ¿verdad?, una persona que trabajo de manera independiente, pero tengo mi plan privado, lo primero que yo recomiendo es llamar a su plan médico, conversar con servicio al cliente, preguntarle, ¿verdad?, si su cubierta
le atiende la parte de hepatitis C y si le cubre, cuál es el proceso y si no le cubre, cuáles son las alternativas para ese paciente. Así que muchas veces si el paciente es un paciente que tiene una cubierta o un ingreso bajo, pero no cualifica necesariamente para el plan vital, pudiera evaluarse el caso para ver si como copago pudiéramos adquirir esa cubierta especial. Pero esos son casos bien especiales y son casos que se tendrían que mirar bien de cerca para ver si ese paciente pudiera tener como copago, o sea, tu plan privado más el plan del gobierno como un poco. Así lo tenemos con los pacientes de HIV, así que pudiéramos auscultar esta combinación en caso de que su plan médico no lo cubra. ¿En qué lugar específico, señora Lilian, esos pacientes pueden obtener como información sobre la cobertura y el tratamiento de hepatitis C? Mira, nosotros estamos lanzando en el día de hoy precisamente una campaña, como te comenté, que se llama la C silente, y también estamos liderando una página que se llama epapuertorico.com.org o .com, cualquiera de las dos, y va a encontrar información más específica que es la hepatitis A, que es la hepatitis B, que es la hepatitis C, síntomas, tratamientos, pruebas y dónde buscar ayuda. Así que, por lo tanto, es una herramienta que aquí en Voces hemos creado para seguir apoyando a esta comunidad, a esta población que queremos, ¿verdad?, detectar a tiempo para poder alinearnos y poder lograr esa meta de eliminación. Muy bien, señora Lilia, para ir cerrando la entrevista, quisiéramos que nos contara qué se viene sobre el compromiso para la erradicación de la hepatitis C en 2030. Mira, nosotros en Voces colaboramos en conjunto con el Departamento de Salud, que es quien establece el plan de eliminación, con la Asociación de Infectólogos, con la Asociación de Gastroenterólogos. Nosotros como modelo de trabajo utilizamos las coaliciones. Así que cuando hablas de Voces, Voces es la coalición de inmunización y promoción de la salud de Puerto Rico y promovemos el modelo coalicionado. O sea, nosotros creemos mucho en las alianzas multisectoriales, donde si todos ponemos un poquito, ¿verdad?, con un poquito de ese grano de arena, vamos a lograr una montaña. Así que para este plan de eliminación hemos colaborado con el Departamento de Salud, con las diferentes entidades gubernamentales que se han envuelto en el mismo, con las entidades privadas, con las entidades públicas, inclusive con las aseguradoras, para que todos nos alineemos con el plan. Así que nosotros estamos muy esperanzados en que sí podemos lograr la meta para el 2030 de controlar la hepatitis C y que podamos decir que Puerto Rico es un país libre de hepatitis C, o por lo menos por debajo de la carga, ¿verdad?, que esperamos. Así que esto solamente lo vamos a lograr si diagnosticamos, si educamos, si diagnosticamos y que ese paciente que sí tiene la enfermedad, como muy bien dijo el doctor, no se convierta en una transmisión comunitaria, sino que podamos controlarlo. Sí me preocupa una área en el plan, ¿verdad? Y tengo que, como muy bien dijo el doctor, no quiero crear alerta, pero nos preocupan los presos, ¿verdad? O las personas que viven bajo ¿verdad?, cohibida la libertad, que son ¿verdad?, las personas que han cometido algún tipo de delito y están privados de su libertad en lo que son, ¿verdad?, nuestras cárceles. Tenemos una población bastante alta con hepatitis C en Puerto Rico, sin embargo, por diferentes razones no tienen acceso al tratamiento. Esas personas eventualmente van a salir a la comunidad. Sí existe un pequeño programa para cuando hay una salida de la cárcel, pero si estamos hablando de un plan de eliminación, tenemos que encontrar alternativas para tratar a esos pacientes dentro de las cárceles, para que podamos eliminar uno de los focos de infección para nosotros, ¿verdad?, de la forma en que lo vemos, más contundente. Si tratamos a los pacientes usuarios de drogas, si tratamos a los que están, ¿verdad?, coartados de su libertad, y trabajamos con la población que va creciendo y no se infecta, pues deberíamos de tener, ¿verdad?, todos los aspectos cubiertos en un plan de eliminación, que es lo que se ha determinado. Con esta entrevista especial cerramos hoy el Día Mundial contra la Hepatitis. Agradecemos mucho la presencia del doctor Jorge Santana Bagur, de la señora Lilian Rodríguez, por educarnos sobre todo el tema de la hepatitis, sobre el impacto y sobre todo el tema de la salud pública para estos pacientes.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y que podamos seguir expandiendo este mensaje no solamente a Puerto Rico, sino a todos los países de Latinoamérica. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por estar tan pendiente de nuestro contenido de alto valor, con personas como las que tuvimos invitadas el día de hoy. Es importante tener en cuenta que este material se mantendrá disponible en todos los canales de PH Latam, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, Hasta luego.